Un nuevo episodio de Teología en Casa acaba de iniciar y una vez más te doy las gracias por acompañarnos en este espacio, por dialogar también con nosotros, por dejar preguntas. No olvides que puedes escribirme a @soymarcosalas en todas las redes sociales y también en mi correo electrónico soymarcosalas@hotmail.com. Un nuevo episodio, una nueva conversación. Únete a nosotros. Dialoga también, hazte preguntas, ojalá también te dejamos preguntas para que te sigas haciendo en tu vida cotidiana, pero desde ya, gracias de verdad por acompañarnos y por escuchar este podcast y por dejarnos también acompañarte en lo que un poco tenemos como intención, ¿no? En el camino de fe, en el camino de fe. Hoy, en este nuevo episodio, quiero agradecer profundamente a nuestro invitado por haber acogido la invitación luego de tantos intríngulis para que esto se diera. Gracias también por aceptar la invitación a dialogar con nosotros desde las preguntas que tenemos. Tengo un montón que hacerte y me encantará escuchar también tus respuestas, pero para iniciar, pues obviamente me gustaría darte la palabra, querido, para que nos saludes, desde dónde te encuentras, qué haces, cuál es tu relación con la teología. Cuéntanos un poquito de eso y con eso damos inicio a este nuevo episodio de Teología en Casa. Pedro, gracias por estar aquí y por acoger la invitación. Muchas gracias a ti, Marco. ¿Qué tal? Bueno, soy Pedro Castelao, vivo en San Agustín del Guadalix, muy cerca de la capital de España, en Madrid, y me dedico a la teología porque soy profesor de antropología teológica en la Universidad Pontificia Comillas. Y bueno, pues desde que tenía 18 años me he dedicado a esto, he estudiado teología, he estudiado filosofía, imparto asignaturas en el grado y también en el máster. Ahora trabajo en la facultad como vicedecano de la facultad y nada, pues con normalidad, ahí sacando las cosas del día a día. Buenísimo, pues Pedro, tengo muchísimas preguntas porque además eres súper activo en Twitter. Ya habíamos hablado de cómo se dio eso, que empezaste a hacerlo y de pronto un montón de gente empezó a seguirte y a compartir lo que escribes. Escribes de un poquito de todo, pero me gustaría, bueno, primero empezar por esto que acabas de decir, ¿no? Antropología teológica. Para los dummies, para los que de pronto están empezando a caminar o tal vez ni siquiera habían escuchado estas dos palabras juntas, antropología teológica, ¿qué significa que haya dentro de toda la teología una partecita específica que se llama antropología teológica? Cuéntanos un poquito sobre, digamos, de qué va este asunto de la antropología teológica. Sí, sencillamente la antropología teológica es la parte de la teología sistemática que intenta explicar qué concepción tiene el cristianismo, pues, del mundo en cuanto a creación, del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, del problema del mal, del pecado y sobre todo de la transformación a través de la gracia, es el término teológico específico, de la transformación que el amor de Dios creemos que efectivamente va operando en el espacio y en el tiempo. Entonces, en síntesis es qué tiene que decir el cristianismo sobre el ser humano y sobre el mundo en el que está, en torno a los grandes problemas que inquietan y que preocupan a la condición humana desde siempre. Eso es fundamentalmente a lo que se dedica la antropología teológica. Y la cuestión del Twitter es otro tema, porque no es que sea muy activo. Intento de alguna forma mantener un ritmo de escribir un tuit al día, no mucho más, no siempre lo consigo. Y empezó de una forma muy casual, pues porque viendo los aparatos estos con mis hijos, pues me animé un día a poner un tuit y efectivamente pues tuvo cierto eco y a partir de ahí dije, bueno, pues voy a mantener el ritmo este de poner una reflexión sintética, sencilla, simple, que de alguna manera pueda transmitir algunas cosas. Y ciertamente las cosas que me salen pues tienen que ver con cuestiones, algunas de antropología teológica, otras de eclesiología, pero todas en torno a las cuestiones eclesiales, teológicas que me preocupan y que me parece pues, que necesitan ser objeto de una reflexión pública, abierta, sin miedo, en el que bueno, pues podamos conversar, quienes estén lógicamente interesados en ello, sobre estas cuestiones de actualidad y al mismo tiempo centrales para la propia existencia del ser humano.
Pues mira, yo te hago dos preguntas a propósito de lo que has mencionado, que trabaja la antropología teológica, y luego te pregunto cuáles serían para ti estos temas o en términos generales. La primera es la visión de ser humano del cristianismo en esta idea de imagen y semejanza de Dios. Yo sé que eso es extenso, eso uno se gasta pues toda la vida, tendría que profundizar en eso, pero después de haber estado acompañando diversas cortes de estudiantes que van a tu clase de antropología teológica, que viene siendo como lo esencial cuando uno desde el cristianismo dice, pues somos imagen y semejanza de Dios, que sería ahí como lo más fundamental de la comprensión justamente de ser humano que tenemos desde el cristianismo. Sí, no es fácil explicarlo brevemente porque uno siempre tiene miedo a obviar y dejarse de alguna manera pues, cosas que son centrales. Sin embargo, si yo tuviese que intentar concentrar al máximo la idea fundamental que puede encontrarse detrás de esa afirmación bíblica de que somos creados a imagen y semejanza, diría que de alguna manera el ser humano, todo ser humano, con independencia del momento, el lugar, la situación económica o política en la que viva, viene al mundo, nace dotado de una dignidad ontológica absolutamente innegociable y absolutamente esencial. ¿Por qué? Pues porque el ser creados a imagen y semejanza se concreta en el hecho de que no podemos ser reducidos a cosas. No podemos ser, digamos, definidos para ser, de alguna manera, objeto de cálculo, de especulación o de una utilización que efectivamente pudiese sacar rendimientos, pues qué sé yo, demográficos o políticos o culturales, económicos o sociales de cualquier tipo. Los seres humanos somos fines en sí mismos. Entonces ahí me parece que se transparenta esa sabiduría bíblica que pone de manifiesto el qué. Pues el hecho de que Dios es indefinible. Dios es, digamos, no puede ser reducido a una cosa entre otras del mundo, porque consiste en ser en un misterio insondable que, digamos, pues abisma a la propia razón. Pues el hecho de que nosotros también seamos un misterio insondable, indefinible, no reducible a una cosa entre otros, me parece que puede dar una idea adecuada de la importancia que tiene para el cristianismo el hecho de que seamos creados a imagen y semejanza de Dios. Buenísimo. Hago un apunte aquí. No sé si lo has percibido también, en redes se ve un montón, esta idea de reducir al otro como a categorías, ¿no? Como a bandos, si quieres, ¿no? Es que él es de tal bando y como que la persona humana entera, en toda su integralidad, en todas sus dimensiones, termina siendo reducido simplemente a una categoría o a un bando, si quieres, hablando incluso en teología o en política, y casi que como que nos acomodamos muy fácilmente a eso y creo que eso nos llevaría justamente a la imposibilidad de gestar espacios de diálogo tranquilo, abierto, fraterno, por ya de antemano partir de, no, es que él es de tal movimiento o de tal apuesta y por tanto pues ya con él no se puede dialogar. No sé si te ha pasado o has visto también este fenómeno dentro del cristianismo, sobre todo lo he visto yo. Sí, sin duda. A ver, yo creo que todos los seres humanos necesitamos en sociedad saber a qué atenernos. Saber a qué atenernos. Digo. Entonces, cuando no conocemos a alguien, de alguna manera siempre tendemos a buscar pues, una categoría, una etiqueta, unas señas que de alguna manera nos orienten a saber por dónde va. Bueno, pues en la adolescencia esto se ve con mucha claridad, ¿verdad? Cuando los jóvenes van buscando, qué sé yo, pues mostrar su identidad en la música que escuchan, en la forma de vestir que tienen. Bueno, son fases lógicas. Luego, en la edad adulta, con los partidos políticos, con las opciones culturales, bueno, pues pasa efectivamente este tipo de cosas. Sin embargo, el peligro está en reducir al otro a esa categoría que de alguna manera nos sirve de orientación o de alguna forma dice algo de nosotros porque nos define en parte. Pero no podemos olvidar que no hay categoría alguna que pueda definir completamente, que pueda agotar completamente ni quiénes somos nosotros ni quiénes son las personas con las que nos relacionamos. De tal forma que esto, cuando se traduce en dinámicas eclesiales, es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque reproducir en el interior de la Iglesia dinámicas de etiquetaje, de movimientos, de teólogos, de obispos,
qué sé yo, de curas, de parroquias, que de alguna manera, bueno, pues son de derechas o de izquierdas o progresistas o conservadores. Esto sí que es una mundanidad espiritual, como dice el Papa Francisco, o una secularización interna de la Iglesia. Porque en el fondo se trata de reducir y de comprender una realidad que no puede ser limitada a estos clichés, sobre todo sociales, que buscan una polarización, a realidades que en el fondo tienen que estar definidas por la máxima fidelidad al núcleo del Evangelio y por la máxima autenticidad en el seguimiento de Jesucristo. Entonces, insisto, es normal el fenómeno de que a todos nos ayuda los signos, ¿verdad? Y las etiquetas para, de alguna manera, saber a qué atenernos, pero es un peligro tremendo el reduccionismo que anula la riqueza que tenemos todos los individuos. ¿Por qué? Pues porque solo vemos etiquetas progresistas o carcas a favor del Papa o en contra del Papa, conservadores o ultra... Es un error y hay que evitar caer y leer la realidad eclesial desde ese prisma tan estrecho y en el fondo tan lesivo. Fíjate que una de esas categorías que aparece también como forma de relacionarnos con los otros y que he visto mucho en el seno del cristianismo, entre los jóvenes con los que comparto la vida y con los que estudio teología también, es esa categoría también que aparece, que es teológica y la mencionaste, de pecador o la categoría de pecado. Hoy, haciendo la pregunta que si soy un teólogo ya clásico, ¿no? Hoy ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar de pecado cuando incluso el mismo concepto para muchos de nosotros los jóvenes es un concepto que ya, sabes, no, ya pasó de moda, pero desde la reflexión teológica, ¿cómo hablar hoy del pecado? Repito, seguramente habría que, solo de este tema podríamos conversar tú y yo por horas, pero ¿cómo también darle a esa visión de ser humano que tenemos desde el cristianismo una comprensión desde el pecado? ¿Qué entiendes tú por pecado? ¿Cómo hoy hablar con los jóvenes hoy a partir de eso también, sin caer en reduccionismos igual, ¿no? Que también son peligrosos? ¿Qué has pensado? ¿Cómo lo ves tú este asunto también? Sí, mira, el principal problema que tienen los términos teológicos tradicionales es que queden clausurados únicamente con una validez inmediata en el interior de la Iglesia. Es decir, que, por ejemplo, el tema del pecado solo pueda ser comprendido y formulado, bueno, pues por quienes están en grupos o en ambientes parroquiales y tal, porque el pecado solo tiene significación y validez para aquellos que efectivamente son cristianos. Esto es una estupidez monumental. ¿Por qué razón? Pues porque de lo que se trata en la cuestión del pecado es el problema del mal. Y el mal es algo que afecta a todo ser humano. Pecado es justamente el mal cometido o padecido que efectivamente todos hacemos de múltiples maneras porque los cristianos leemos nuestra situación ante Dios. Pero quienes no leen su situación completa ante Dios también sufren y realizan el mal cuando mienten, cuando alteran, cuando engañan o cuando sufren cualquier acto de ese tipo. Entonces, cuando está en juego el uso de la libertad y la libertad, en vez de operar hacia el bien, se tuerce, se pervierte y comete lo que no debería, efectivamente se está hablando de males, de daños, de crímenes. Bueno, pues esto es lo que está detrás del término pecado. De tal manera que hay que abrir máximamente esa significación. ¿Para qué? Para evitar pues, que haya una reducción intraeclesial de todos estos términos, como pecados los cometen quienes van a misa. Y los que estamos alejados de la Iglesia vivimos en un mundo completamente al margen de esas categorías morales y moralizadoras. Esto es falso. Si efectivamente recuperamos, a ver, ¿qué está detrás de esto? El problema del mal. Bueno, pues esto nos afecta a todos. Claro, claro. Y ¿habría alguna otra categoría desde el cristianismo que valdría la pena tener en cuenta al lado de la categoría pecado como reflexión teológica? No sé, por ejemplo, fraternidad, justicia, no sé, amor, no sé cómo también se relacionan estas otras categorías, porque justamente una de las cuestiones que hemos venido pensando y reflexionando desde el campo de la teología es cómo por muchísimo tiempo incluso la misma palabra pecado, la categoría pecado o la reflexión que se hizo en el seno del cristianismo como que también se redujo justamente como unas cuestiones muy particulares y habían otras cosas que luego se consideraron muy injustas
muy en contra de la humanidad, que parece que ahí hubo como un silencio también. ¿Cómo has visto justamente estas relaciones? Sí, la categoría central, muy probablemente del cristianismo, es el amor, es el bien, es la entrega, es el carácter incondicional de un perdón que se nos transmite sin ningún mérito por nuestra parte y de una forma definitiva y eterna. Probablemente el núcleo de la gratuidad de algo que recibimos nosotros sin merecerlo, disculpa, es el centro fundamental del cristianismo, porque en torno a eso pivota todo el mensaje de Jesús respecto del reino y respecto, digamos, de la creación efectivamente de una nueva forma de ser humano. La idea es que el cristianismo tiene una larga tradición histórica y en la larga tradición histórica las categorías con las que intenta formular su mensaje están siempre en correlación explícita con el ambiente cultural, filosófico, político, económico, digamos, de la cultura en la que se expresa, se desarrolla y se vive el cristianismo. Pero los cambios culturales provocan que categorías que en un determinado momento son extraordinariamente significativas, claras, incisivas, se queden, sin embargo, obsoletas cuando digamos, las circunstancias históricas y de significación cambian. Entonces, la teología necesita hacer un esfuerzo continuo de renovación en el lenguaje, de actualización, en las conexiones, de alguna forma de rehacer el diálogo con el mundo en cada generación. Y esto no hay generación cristiana que esté al margen o que esté exenta de esa labor de apropiación, de personalización de la fe, y que efectivamente pueda decir, no, nosotros podemos vivir de las rentas de lo que ha hecho la generación anterior. Bueno, pues hasta cierto punto, porque muy enseguida se provocan traiciones semánticas, se provocan, digamos, desconexiones, se provocan incomprensiones, y por eso es muy necesario recuperar categorías, como dices, justicia, bien, fraternidad. Esto lo está haciendo muy bien el Papa Francisco con sus encíclicas y sus intervenciones públicas, hablando un lenguaje que todo el mundo tiene, que todo el mundo entiende, por escrito y oralmente, y se le entiende, porque habla en claves que efectivamente conectan con los problemas de los mayores, de los padres, de los ancianos y de los jóvenes de hoy. Y esa es la clave, hablar un lenguaje que efectivamente sea significativo. Dos cositas aquí que me haces pensar. La primera, el trabajo, digamos, de la generación de teólogos y de teólogas que venimos, ¿no? Digamos, esta nueva generación de muchos que también están en redes y de los que hoy también están en la facultad y que están siendo profesores, profesoras, etcétera. ¿Crees que tiene que ver con resignificar las categorías que tenemos o tocaría buscar nuevas? Esa sería una pregunta, si tocaría resignificar las que ya tenemos para que tengan un sentido hoy. Y lo segundo que me haces pensar es, escuchándote, esto no sé si a los que nos acompañan en este episodio les suena muy loco, pero a mí me hace pensar que la teología tiene que decir muchas cosas sobre muchas cosas de lo humano. Y antes de yo entrar a la facultad de teología, lo que yo creía era que la teología era como una cuestión muy intraeclesial. Escuchaba yo a personas de otras facultades por allí que decían, no, esos son los que creen en la palabra de Dios y estudian la palabra de Dios como si eso fuera lo único que hace la teología. Pero escuchándote, o sea, la teología tiene una palabra sobre muchas cuestiones de lo humano que yo propiamente lo he venido descubriendo en la medida en la que voy profundizando en mi vocación como teólogo. Esas dos cositas te puntualizo. Sí. Fíjate, yo creo que para iniciarse, perseverar, profundizar en la labor teológica hacen falta varias cosas y probablemente la más importante sea, digamos, ¿cómo decirlo? Trabajar con humildad, en el sentido de que cuando uno se encuentra con el tremendo caudal de significación, de hondura, de profundidad que hay en la escritura, lo difícil que es apropiarse, estudiar, recordar y ser capaz, digamos, de
hacer parte de uno mismo toda la tradición precedente. Entonces ahí se encuentra con teólogos de primerísimo nivel, que la tradición ha ido decantando a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, y que son auténticos genios de la humanidad. Entonces, cuando uno efectivamente trata, qué decir ya de los autores bíblicos, lógicamente, pero cuando uno trata con esas fuentes, lo primero que le sale a uno es sentirse extraordinariamente pequeño, extraordinariamente limitado, y decir, bueno, pues es que con que yo logre de alguna manera asimilar, comprender, profundizar en todas estas cuestiones de altura especulativa, de sencillez evangélica por otra parte, de simplicidad vital, pero al mismo tiempo de una hondura y digamos, de una capacidad explicativa del mundo, de la vida, de las cuestiones realmente importantes, pues ya uno dice, pues ya tendría más que suficiente, ¿verdad? Y sin embargo, de lo que se da cuenta es que esa labor de apropiación, de personalización, de estudio, de contemplación, de ponerse a la escucha de la escritura y de la tradición, solo es el primer paso. Solo es el primer paso, porque a continuación lo que efectivamente le demanda la propia Iglesia es que sea capaz de formular aquí ahora, en el tiempo en el que vive, y ofrezca a toda la comunidad eclesial con la que comparte vida, liturgia, caridad, sacramentos, pues el fruto de eso que ha estudiado. ¿Por qué? Porque uno no hace teología para sí mismo. No es una especie de diversión ociosa, de gente encerrada en despachos. La teología tiene que tener una traducción eclesial que efectivamente pueda ayudar a ese proceso de personalización de toda la comunidad. Y por lo tanto exige, fíjate, que el teólogo esté también atento, no solo, insisto, al caudal de significación y de información y de estudios que tiene que asimilar, sino también a pulsar la situación actual, las preguntas que subyacen y se encuentran presentes en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque todo ese caudal de significación, si se ofrece así, como una especie de piedra caída del cielo, como una especie de chaparrón, sin conexión realmente con las preocupaciones de los seres humanos actuales, que somos nosotros mismos, pues simplemente no viene a nada. Simplemente carece completamente de interés y no puede tener receptividad por parte del auditorio de hoy. Entonces, de lo que se trata es de establecer un diálogo, de establecer una conexión, de establecer efectivamente en uno mismo primero, antes que nada, poder dar razón de aquello que creemos y de hacerlo con solidez y al mismo tiempo con significación, con claridad, con brevedad en la medida de lo posible. Y por otra parte, pues estar atento a los desafíos del propio tiempo que encuentran todo ese caudal de significación bíblico, histórico, conciliar, teológico, sistemático, dogmático, en la Iglesia, pues rollos que a nadie le interesan. Pues no, lo que hay que hacer es quitarle toda esa capa de polvo, lo que hay que hacer es efectivamente apropiárselo uno mismo y luego intentar ser capaz de traducirlo al tiempo de hoy. Y ahí es donde quiero responder al tema de las categorías que me dices. Si se pueden mantener, si hay que buscar unas nuevas, pues depende en cada caso. La cuestión está en actualizar esta metodología. Es decir, no todo lo antiguo está caduco, ni todo lo antiguo se puede ofrecer sin ningún tipo de elaboración al día de hoy. Hay que hacer mucha labor de transformación, hay que hacer mucha labor de actualización, pero evitando que esa actualización sea romper con la tradición y sea ponerse a inventar cosas qué sé yo, porque están de modas o porque tienen aceptación, pues ya nos valen. No. Hay que hacer un trabajo serio, un trabajo de filtrado y de calibrado realmente, bueno, pues que tenga fundamento y significación. De acuerdo contigo. Mira que una de las experiencias más gratificantes que he tenido estudiando teología ha sido descubrir autores, autoras, hombres y mujeres de fe que han reflexionado de diversos asuntos siglos atrás, y cuando yo los he leído digo, pero esto es fascinante, esto que están diciendo, yo ¿por qué no lo había leído antes? ¿Yo por qué no sabía de que esto formaba parte también de esa amplia rama que tenemos en la tradición? O sea, me parece que es muy válido justamente no caer en esa tentación de uno por lo otro, ¿no? Que mencionabas hace un momento.
hace un tiempo publicaste en el portal de Pastoral SJ, si no me equivoco, un breve artículo sobre lo esencial, digamos, o qué es lo que, diríamos, en esencia nos hace cristianos, y me gustaría que pudieras también traer a colación eso. Hoy, ¿crees que eso es una pregunta que nos estamos haciendo en medio de la crisis de identidad que también tenemos en el mundo por diversas razones? ¿Crees que también hoy el cristiano se está preguntando por qué significa hoy, en este contexto particular, ser cristiano? ¿Crees que eso es una pregunta que está allí? Y si es así, un poquito para quienes de pronto no lo han leído, que nos cuentes como o por dónde iba tu respuesta o tu intuición cuando aparece también como esta pregunta detrás, ¿no? Sí, yo creo que qué significa ser cristiano es una pregunta transversal a toda la historia del cristianismo, y todas las generaciones tienen que responderla por sí mismos, y todos los teólogos tienen que de alguna manera buscar una significación adecuada a su generación que pueda traducir y que pueda efectivamente actualizar qué es ser cristiano. El textito al que haces referencia es un trabajito muy breve de 300 palabras únicamente, porque me pedían esa concisión especial. Y lo pensé no desde un punto de vista, digamos, meramente, digamos, ¿cómo decirlo? En el que quisiera ofrecer una respuesta global y sintética leída desde muchos puntos de vista. No, lo que quería es que, como sospechaba que de alguna manera los lectores de esa página a la que iba dirigida el texto probablemente fuesen personas ya vinculadas a las comunidades eclesiales, familiarizadas con los procesos de iniciación, sacramentalizados y, por lo tanto, bueno, pues cristianos activos, mi interés era abrir máximamente la significación de qué es ser cristiano para conectarlo con las cuestiones fundamentales de qué significa ser auténticamente humano. Eso es lo que quería intentar transmitir. Y por lo tanto, el texto tiene dos partes muy claramente diferenciadas, y de hecho en la primera y en la segunda se utilizan siempre los mismos verbos, pero con una tonalidad distinta. Y es que en la primera intento mostrar, digamos, el aspecto positivo o, digamos, luminoso, bondadoso del mundo, y tratar de penetrar en el misterio de la bondad y del bien ante Dios, desde Cristo y a la luz del Espíritu, es lo que de alguna manera nos muestra la esencia, el secreto de la vida en su rostro más amable. Pero eso no es solo lo único que puede agotar la vivencia cristiana de la existencia. También es ser poroso a la experiencia de oscuridad, del mal, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la incomprensión, de la pobreza. Entonces, el texto intenta equilibrar justamente el qué. Pues que la vida es un todo claro-oscuro, en el que hay luz, pero también hay sombra. Y que el cristianismo nos tiene que llevar a una vivencia honda y auténticamente humana. Fíjate, no en contra de las realidades que nos humanizan, sino profundizando y llevando a plenitud aquello que recibimos como don y gracia en la creación. Y por lo tanto, en aquello que recibimos ya desde el inicio absoluto de lo que existe como don de Dios. Por eso concluyo afirmando que me parece que ser cristiano es vivir en serio, vivir la vida en serio. Desde un lado, el lado más luminoso, y también desde el lado, digamos, más triste o oscuro de la existencia. Pero eso entonces no es un trabajo de los teólogos, es un trabajo de todo aquel que opta por seguir a Jesús. O sea, lo que nos planteas es un reto de cómo cada uno, desde su opción fundamental por Jesús y por el Evangelio, tendría que hacerse esa misma pregunta, digamos, ¿no? Sin duda alguna, ser cristiano no es una cuestión reservada a quienes se dedican a reflexionar teoréticamente sobre ella. Ser cristiano es la labor efectiva de todos aquellos que, estando bautizados, opten libremente, ¿verdad?, por seguir el mensaje de Jesús, sin duda alguna. La cuestión está en que al teólogo le toca, me parece, pues tratar de explicar, conceptualizar, formular, poner palabras a eso que de alguna manera tiene que ser pues la vida de toda la Iglesia, claro. Bueno, como teólogo has venido reflexionando también en Twitter. Acabo de ir a hacer la última revisión y veo que también aparece mucho en tus reflexiones ahí
que te invito a que las sigas haciendo, por favor, a palabras muchas de las cosas que muchos estamos intentando ubicar también en nuestra propia fe. Aparece el asunto eclesiológico, aparece sinodalidad, aparece reforma, aparece evidentemente el magisterio del Papa Francisco, aparecen varias reflexiones allí. Tal vez una pregunta un poco más contextual. ¿Cómo ve Pedro Castelao, profesor de Antropología Teológica de la Universidad de Comillas en España, específicamente en la zona de Madrid? ¿Cómo ves el asunto de la sinodalidad? ¿Qué has pensado en esto? ¿Has visto también desde tu contexto realidades de contrarreforma frente a esto, tensiones? Bueno, cuéntanos un poquito cuál es como tu visión de este tema nuclear que hoy compete a todos los que formamos parte de esta tradición cristiana llamada catolicismo y que nos sentimos evidentemente particularmente invitados por el Papa Francisco a caminar juntos, digamos, sinodalmente. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, yo tengo la impresión de que la sinodalidad es la propuesta que el Papa Francisco hace a toda la Iglesia para contrarrestar lo que probablemente a sus ojos es uno de los cánceres, uno de los problemas más, digamos, que más esclerotizan a la propia realidad de la Iglesia, que es el clericalismo. Entonces, la sinodalidad es una invitación a una participación en un camino conjunto de todos los bautizados. De todos los bautizados que efectivamente estamos organizados, digamos, en un cuerpo eclesial con diferentes ministerios, con diferentes carismas, con diferentes puestos en los que las tomas de decisiones pues, tienen, digamos, sus órganos correspondientes. Pero eso no puede significar que efectivamente la diversidad de carismas y ministerios en la Iglesia consagre digamos, un ejercicio del poder o de la autoridad meramente vertical, autoritario, y por lo tanto, digamos, que divida al cuerpo eclesial entre los que mandan y ordenan y aquellos que tenemos que obedecer sin rechistar. Me parece que efectivamente ese problema del clericalismo, de quien efectivamente cree que el ministerio es un puesto de honor, de autoridad y que sitúa por encima del llano del pueblo de Dios, es algo que le preocupa muy profundamente al Papa Francisco y lo ha denunciado en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Pues porque en el fondo pervierte la propia esencia neotestamentaria del ministerio, que es justamente servicio, es diaconía, es comunión, es de alguna manera entrega y salida de sí, para mundanizarlo, es decir, para secularizarlo internamente, haciéndolo similar a estructuras políticas de poder, a estructuras estratégicas de poder que pervierten el corazón de la Iglesia. Y por eso la sinodalidad es el llamamiento del Papa a decir, a ver, caminemos todos juntos, de la mano, delante, detrás, apoyándonos y mirándonos todos en una horizontalidad común ante la única verticalidad que es la del crucificado, ante la única autoridad que es la de Dios, ante, digamos, la única realidad ante la que debemos inclinarnos, que es la del Espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, es desde donde me parece que tenemos que comprender este movimiento y este énfasis en la sinodalidad del Papa Francisco. Sí. De acuerdo, creo que además, no sé cómo lo ves tú, pero una de las reflexiones que yo he venido haciendo sobre el tema es que hablar de sinodalidad justamente por este asunto del clericalismo pone en crisis también las identidades. O sea, ¿qué significa hoy para alguien que está en la iglesia ser laico? Porque el concepto de laico, justamente como categoría que veníamos hablando al principio, también ha venido como cargada de un montón de cosas, como lo mencionabas, ¿no? Como de pues los que seguimos órdenes, los que en la iglesia solo tenemos deberes, ¿no? Los que ante tal o cual situación tenemos que responder así, pero también creo que pone en crisis la identidad de lo que hemos considerado hasta este momento el ministerio del presbiterado, quién es el presbítero, cómo lo vive, incluso su propia espiritualidad. Creo que la crisis en las que nos han metido también estas reformas sinodales justamente que teníamos unas identidades como muy específicas, como con funciones muy claras, pero ahora mirándonos de manera horizontal,
Incluso hay quienes verbalizan diciendo, es que eso es faltar el respeto al cura, porque es que, pues, que el cura es el que está ordenado, el que digamos, es otro Cristo. También he escuchado un montón, y yo cómo le voy a hablar de tú, y yo cómo voy a consensuar con él, cómo voy a entrar en diálogo para tomar decisiones pastorales, cómo es eso del discernimiento comunitario. O sea, creo que también hay una tensión que se nos ha venido manifestando en diversos espacios eclesiales donde hemos querido dialogar sinodalmente. No sé si lo percibes así también. Sí, sin duda. Fíjate, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, enfatizó en su propia estructura interna del documento la importancia del bautismo. Por lo tanto, la importancia de aquello que nos convierte a todos en cristianos, en seguidores de Jesucristo, en hijos de Dios y de alguna manera en la base común sobre la cual hay que comprender efectivamente la diversidad de ministerios en la Iglesia. Entonces, la recuperación efectiva de esa conciencia es la que creo que debe llevar a los laicos a tomar, digamos, responsabilidad activa en aquello que es su propia casa, y también, digamos, a no reproducir un esquema polarizador y verticalista de unos contra otros, como si la reivindicación de un espacio laical fuese achicar el espacio de los clérigos, y como enfatizar de alguna manera el carácter jerárquico de la Iglesia tuviese que hacerse sobre las espaldas y sobre el cuello de los laicos a los que hay que pisar para que no se nos rebelen. Entonces, esos esquemas son secularizadores, son erróneos, son esquemas políticos en la Iglesia. Entonces, la vivencia y la reivindicación y digamos, el nuevo reequilibrio que hay que hacer de los ministerios en la Iglesia tiene que hacerse sobre la base del Concilio Vaticano II y llevando y sacando las consecuencias de lo que ahí se puso y de lo que ahí se dijo. Sí, creo que una de las cuestiones que yo he venido percibiendo en diálogos diversos es que justamente el Vaticano II ha dicho muchísimas cosas importantes que nos hemos todavía tardado por las dinámicas, por diversas razones, incluso humanas, políticas también, en integrar como parte fundamental de una eclesiología ministerial, también una reforma ministerial que por ahí también apuesta el Papa Francisco. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría, mira, volver al principio, volver al asunto de la antropología. ¿Crees que la visión cristiana del ser humano parte fundamentalmente de no una mirada ingenua, pero sí una mirada profundamente bondadosa, compasiva con el otro, eh, absolutamente optimista frente al otro? ¿Qué piensa? ¿Cuál sería el punto de partida? Estoy pensando en estas tensiones que hemos venido hablando en todo el episodio. ¿Cómo yo desde la visión de ser humano que tiene el cristianismo me posiciono frente a la alteridad, frente al otro, incluso cuando ese otro no es, digamos, de mi categoría, de mi bando, de mi sensibilidad teológica o de mi espiritualidad o de mi praxis pastoral, en fin? ¿Crees que ahí hay un punto de partida fundamental que no podemos negociar desde nuestra mirada de ser humano que tiene el cristianismo? Mira, antes te decía que muy probablemente el centro del cristianismo se encuentra en el amor infinito, incondicional y eterno de Dios, que de alguna manera es la llamada a que nosotros configuremos nuestra vida en torno a ese centro también. Y por lo tanto, en el otro solo podemos ver un hermano que comparte con nosotros las posibilidades efectivas de hacer el bien en un grado máximo, pero también está tentado, como nosotros mismos, de pervertir esa llamada al bien y caminar por acciones y senderos de oscuridad y de perversión, en definitiva. Entonces, me parece que la visión que tiene la antropología teológica cristiana es extraordinariamente realista. Sabe que el ser humano puede ser santo, sabe que el ser humano puede dar lo mejor de sí hasta límites de los cuales ni siquiera él es capaz de sospechar, llegada a una situación pues realmente extrema.
pero también tiene la sabiduría para saber que el ser humano es capaz de convertirse en lo peor. Es capaz de bordear, qué sé yo, las realidades demoníacas, convirtiendo la tierra en un infierno. Y esto lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, el cristianismo, cuando ve al ser humano, no es ingenuo, pensando que, pues, alentando revoluciones y transformaciones y dejándolo todo, digamos, a la propia buena voluntad, pues ya sin más vamos a convertir aquí y vamos a transformar la sociedad en el reino de Dios. Eso no sucede. Y no sucede ¿por qué? Porque hay mal en el mundo. Y ese mal anida en nuestro corazón. Y por lo tanto, igual que somos capaces de hacer el bien, somos también capaces de hacer el mal. Sin embargo, la palabra fundamental que el cristianismo tiene es, a pesar del mal, nuestra realidad está constituida por el amor de Dios. Y ese amor de Dios vence toda oscuridad, vence, digamos, toda perversión y espera en la vida eterna alcanzar una plenitud máxima. Y no porque la alcance como mérito a lo que hace, sino porque la recibiremos como gracia inmerecida. Uf, buenísimo. Pues Pedro, hay gente que nos acompaña en este episodio, hay gente que ha llegado hasta aquí, que ha escuchado nuestro diálogo. Un mensaje final tal vez que nos quieras dejar para todos los que hemos dialogado contigo hoy, alguna invitación tal vez. También nos escucha mucha gente interesada por la teología que todavía no sabe si por ahí iría su vocación de vida. Bueno, dejarnos una palabra también, lo que quieras comentar para cerrar este episodio. Te escuchamos. Nada, una cuestión muy sencilla. Lo que quería es agradecerte a ti la invitación de poder compartir este espacio, de hablar con claridad y con libertad de cuestiones teológicas, eclesiales, que efectivamente nos preocupan a menos a ambos, ¿verdad? Si hay otra gente que lo está escuchando y está interesada, pues estupendo también y que profundicen. Si hay personas que están realmente interesadas en dedicar su vida a la teología, en profundizar en la sabiduría de la Escritura, en, digamos, la tradición teológica, que quieren servir a la Iglesia de esta manera, pues que exploren todas las posibilidades que efectivamente su circunstancia, su contexto le da. Y si me permites un spoiler, pues mira, la Facultad de Teología de nuestra universidad va a poner en marcha en el próximo curso ya unos programas de teología online a los que se pueden sumar todas las personas que desde Latinoamérica, desde España y desde todos los países hispanohablantes estén interesados por su cuenta en adquirir un título canónico reconocido por la Santa Sede. De forma que, bueno, pues ahí se abre un espacio de colaboración, de profundización y, digamos, de servicio eclesial que esperemos que tenga fruto y que sea bien acogido por todas aquellas personas que estén interesadas en un estudio serio, riguroso, fundamentado y actual de la tradición teológica eclesial. Pues Pedro, gracias de verdad por esta invitación. Es una pregunta que me hacen un montón en redes de dónde puedo estudiar teología online. Pues bueno, aquí ya hay, Pues aquí hay una invitación. Aquí ya hay una invitación. Nada, gracias de verdad, Pedro, por sacar el tiempo, el espacio para charlar sobre esto. Ojalá puedas venir en otro episodio para seguir debatiendo, dialogando y buscando respuestas y hacernos preguntas también de tantos otros temas. Y bueno, pues nada, buen camino también en tu labor como profe, como cristiano, como seguidor de Jesús y también como tuitero teológico que andas por ahí también. Así que ánimo también con eso. Te abrazo profundamente, te agradezco profundamente que hayas decidido también acoger la invitación y bueno, nos vemos en un próximo episodio seguramente. Encantado de charlar contigo cuando quieras, Marco. Bueno, familia, hasta aquí este nuevo episodio de Teología en Casa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por hacerte parte de este espacio. Te invito a que pases por el podcast, veas los diversos episodios que tenemos, todas las conversaciones que hemos hecho. Seguramente habrá alguna que responda a alguna pregunta que tengas. Y si no, no olvides que puedes escribirme por @soymarcosalas o por soymarcosalas@hotmail.com y allí también podrás hacerme tus preguntas. Y bueno, si quieres que tengamos algún invitado también por aquí, lo podemos hacer. Gracias una vez más por permitir que la teología llegue hasta donde tú estés, por permitirte este espacio para reflexionar juntos también nuestra fe. Y bueno, no me queda más que decirte que te espero en el próximo episodio.